Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a avanzar el problema 11.61 del libro de Bill Johnson, que corresponde a un nuevo tema, el cual es las soluciones gráficas para un movimiento rectilíneo, que lo van a ver a continuación. Bueno, el problema nos dice que una partícula se está moviendo en línea recta con una aceleración que en este caso sería que empieza desde el origen hacia un tiempo 4 segundos con una aceleración de 3 pies por segundo al cuadrado. Luego del intervalo 4 a 10 aumenta a 6 y por último del tiempo 10 al tiempo 20 tiene una aceleración de 5 pies por segundo al cuadrado. Con la sorpresa de que para los tres casos las aceleraciones es constante. Y nos dice que construyamos las curvas velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Y además nos dan como datos iniciales que la velocidad inicial es de menos 18 pies por segundo, mientras que la posición inicial de la partícula es 0, o sea, parte del origen. Muy bien, entonces, para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que acordarnos es de las leyes fundamentales del movimiento rectilíneo, el cual nos dice, la segunda de ellas nos dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La primera era la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero en este caso, como nosotros tenemos un gráfico de aceleración versus tiempo, vamos a usar la segunda. De esta forma, pasando esto a multiplicar, nos quedaría que la derivada de la velocidad va a ser igual a la aceleración por la derivada del tiempo, y integramos cada uno de ellos y nos quedaría que la velocidad 2 menos la velocidad 1 va a ser igual a la integral desde un tiempo t sub 1 hasta un tiempo t sub 2 de la aceleración por la derivada del tiempo. Y esto significa que el cambio de velocidad desde t1, desde un tiempo t1 hasta otro tiempo t2, es igual al área bajo la curva at durante ese intervalo. Y por lo tanto podremos hallar cada una de las velocidades simplemente resolviendo las áreas. Entonces vamos a empezar con el primer intervalo, que sería de 0 a 4 segundos, y esto va a ser igual, el cambio de velocidades va a ser igual al área bajo la curva AT, que en este caso, como pueden ver, esta área se trata de un rectángulo. Entonces la velocidad en 4, que es la que queremos saber cuál es, menos la velocidad inicial que tenemos de dato, que es menos 18, va a ser igual a la base de este rectángulo, que en el intervalo de 0 a 4 viene a ser 4 segundos, por la altura, que son 3 pies por segundo al cuadrado, que es el área. De esta forma nos quedaría 12, el menos 18 pasa a restar porque menos con menos se convierte en más, pero de nuevo pasa a restar, y nos quedaría que la velocidad en 4 va a ser igual a menos 6 pies por segundo. Y aquí tenemos nuestro primer dato. Después pasemos al siguiente intervalo, de esta vez de la velocidad en 10 menos la velocidad en 4, va a ser igual, una vez más tenemos que hallar el área bajo la curva, que, oh sorpresa, se trata de un cuadrado, esta vez, ya que del intervalo 4 a 10 existen 6 segundos, y por otro lado la aceleración también es 6 segundos, 6 pies por segundo al cuadrado. Entonces sería el área de un cuadrado, que es simplemente lado al cuadrado, que en este caso yo lo he representado de esta manera. Sería 10 menos 4, que sería 6, por la altura, que es 6. Velocidad en 10 menos velocidad en 4, que ya sabemos que la velocidad en 4 es igual a menos 6 pies por segundo. Y de esta manera, resolviéndolo, nos quedaría que la velocidad en 10 va a ser igual a 30 pies por segundo. Y por último pasemos al último intervalo, al cual sería de 10 segundos a 20, en donde la aceleración esta vez es menos 5 pies por segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente, la velocidad en 20 menos la velocidad en 10 va a ser igual a el área de la curva, bajo la curva, que sería el intervalo, la base, que sería del intervalo 10 a 20, que serían 10 segundos, multiplicado por la altura, que como la altura está por debajo del eje X, que en este caso nos representa el tiempo, se toma con signo negativo. Y por lo tanto, sería de esta forma: 20 menos 10
segundos por menos 5 pies por segundo al cuadrado. De esta forma se multiplica la velocidad en 10, pasa a sumar y nos quedaría que la velocidad en 20 segundos va a ser igual a menos 20 pies por segundo. De esta forma, con estos datos ya obtenidos, podemos realizar nuestra gráfica velocidad versus tiempo, que yo ya la tengo graficada hacia atrás de la hoja, la cual es esta. Como se puede observar, esta es la gráfica que salió, iniciando desde menos 18 pies por segundo, que en nuestro caso era el dato inicial. Recordemos que el dato inicial nos decía que la velocidad inicial era igual a menos 18 pies por segundo. Después, luego, presentaba una aceleración de 3 pies por segundo, que en este caso, algo que tenemos que notar sobre estos ejercicios es que para una aceleración que es constante, va a ser representada por una línea recta, horizontal. Y cuando lo transformemos a velocidades, esta línea recta horizontal va a cambiar a una línea recta oblicua, algo así, si es que la aceleración es positiva, mientras que si la aceleración es negativa, podría ser representada de esta forma. ¿Ok? Entonces, menos 18 segundos, la aceleración de 3 pies por segundo al cuadrado es positiva, por lo tanto la línea recta oblicua va a ser de esta forma y va a llegar al tiempo 4 segundos, en donde la velocidad que obtenimos había sido de menos 6 pies por segundo. Luego va a ir, la aceleración cambia a 6 pies por segundo al cuadrado, que también es positiva, por lo tanto tiene esta misma dirección, y que llega hasta el tiempo 10 segundos para cuando es la velocidad 30 pies, para después presentar una desaceleración para luego presentar una desaceleración de menos 5 pies por segundo al cuadrado, en donde una vez llegado al tiempo 20, este queda con una velocidad de menos 20 pies por segundo. Entonces, ahora ya tenemos, con todos estos datos, realizar el mismo procedimiento hecho antes para hallar la gráfica de posición versus tiempo. Pero para obtenerlo, primero necesitamos hallar estos valores, estos tiempos, que no sabemos cuáles son, pero a través de geometría podemos establecer una relación entre este triángulo chico con este triángulo grande, así como también este otro triángulo grande con este otro triángulo mediano. Entonces, para la primera relación, tenemos que este triángulo chiquito presenta una altura de 6. ¿Por qué? Porque la velocidad en este caso vendría a ser de menos 6 pies por segundo, que no nos va a interesar el sentido, ni tampoco el signo, solamente nos interesa la magnitud, por eso le coloco 6. El tiempo no lo sabemos, le voy a poner un tiempo t, y por el otro lado, el otro triángulo tiene una altura de 30 pies por segundo debido a su velocidad en ese tiempo. Y todo esto tiene una longitud total de 6, debido a que entre el intervalo 4 al intervalo 10 existen 6 segundos de diferencia. Entonces, cada uno presenta el mismo ángulo, por lo tanto, podemos decir que las tangentes deberían ser iguales. Para el primer triángulo sería 6 dividido sobre el tiempo t que desconocemos, y para el otro triángulo sería 30, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser esta longitud, que no es más que 6 menos el tiempo. De esta forma nos quedaría que el tiempo es igual a 1 segundo, y por lo tanto 4 más 1 vendría a ser el tiempo 5. Y por el otro lado tenemos este otro triángulo, que sería el caso de presentar la misma altura 30, y para el otro triángulo presentar la altura 20, este tiempo que desconocemos, que lo voy a llamar t, y una longitud entre el intervalo 10 a 20 existen 10 segundos de diferencia. Entonces nuevamente sacamos las tangentes deben ser iguales. 30 dividido sobre el tiempo debe ser igual al cateto opuesto del otro triángulo, que sería 20 sobre el cateto adyacente, que vendría a ser 10 menos t. De esta forma, resolviéndolo, nos quedaría que el tiempo es igual a 6 segundos. Y entonces 10, que era el tiempo establecido aquí, más los 6 segundos,
Este, por lo tanto, vendría a ser el tiempo 16 segundos. Muy bien, ahora sí podemos hallar cada uno de las posiciones en su respectivo tiempo. Empezando por la posición para el tiempo 4 segundos. Entonces volvemos a hacer la misma relación diciendo que la posición en 4 menos la posición inicial va a ser igual al área bajo la curva BT. Esta vez, a diferencia del anterior caso que era la diferencia de velocidades va a ser igual al área bajo la curva del AT, ahora va a ser la diferencia de posiciones, va a ser igual al área bajo la curva de la velocidad versus tiempo. Entonces, x en 4 menos la posición inicial, que en este caso nos habían dicho de dato que era 0, va a ser igual al área bajo la curva, que, si podemos observar bien, se trata de esta área. Se trata de esta área, que, si lo observamos bien, es un trapecio. El área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2, y todo esto multiplicado por la altura. En este caso la base menor sería de nuestra línea de referencia, que es del parte del origen, que es 0, hacia menos 6, más la base mayor, que sería desde el intervalo 0 a menos 18. 0, menos 6, menos 6, menos 18. Todo esto sobre 2 multiplicado por la altura, que en este caso sería el tiempo, 4 segundos. ¿Ok? Y de esta forma nos quedaría que la posición en 4 va a ser igual a menos 48 pies. Luego, para hallar en la posición en 5, sería la posición en 5 menos la posición en 4 va a ser igual a, y esto es un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base en este caso va a ser de 4 a 5, existe un segundo de diferencia, por la altura, que sería menos 6. Y todo esto dividido entre 2. De esta forma, y pasando la posición en 4 a sumar, nos quedaría que la posición en 5 va a ser igual a menos 51 pies. Luego, para hallar la posición en 10, hacemos la misma ecuación. Posición en 10 menos posición en 5 va a ser igual a, nuevamente es un área de triángulo que lo llevan a cabo, y de esta forma quedaría que la posición en 10 va a ser igual a 24 pies. Y por último, la posición en 20 menos la posición en 10 va a ser igual a, y como se fijan aquí, de 10 a 20 existen dos áreas. Un área, la primera área que está por arriba del eje de las X, y la segunda área que está por debajo. Por lo tanto, la primera área va a ser una suma, mientras que la otra va a ser una resta. También lo podemos llevar a cabo de esta manera. Entonces ponemos que la posición en 20 menos la posición en 10 va a ser igual al primer caso, que sería de los 16 segundos menos 10, que serían 6, por la altura, que sería 30, y todo esto entre 2, más, o en este caso este menos lo pueden llevar lo pueden despejar, sería 20 menos 16, que serían los 4 segundos restantes, por la altura, que sería 20, y todo esto sobre 2. Quedando de esta manera que la posición en 20 va a ser igual a 74 pies. Y de esta forma, ustedes ya pueden graficar la curva posición versus tiempo, que se las presento a continuación. Muy bien, esta sería nuestra gráfica de posición versus tiempo, que, como habíamos mencionado antes, la aceleración, si se representa por una línea recta, la velocidad se va a representar por una línea recta oblicua, que en este caso puede ser positivo si es que la aceleración es positiva, es de esta forma, y si la aceleración es negativa, puede ser de esta forma. Mientras que por otro lado, la posición va a ser representada mediante una parábola. Entonces, empezó desde el origen, partió con una parábola hasta llegar al tiempo 4, en donde la aceleración cambió su magnitud, por eso presenta una diferente parábola. Y en el punto T5 presenta menos 51 pies. Y este sería el último punto en el que nuestra pequeña partícula viaja en el sentido, en este caso para mí, que sea negativo significa que va en el sentido izquierdo y comienza a ir en el sentido derecho. ¿Y esto por qué? Pues porque si observamos nuestro gráfico velocidad versus tiempo, podemos observar que a partir de del tiempo 5 segundos, la velocidad deja de ser negativa, la velocidad se vuelve positiva, por lo tanto la dirección cambia. Entonces, asciende
hasta llegar a un tiempo en el que nuevamente deja el sentido positivo, que en este caso para mí sería un sentido hacia la derecha, y comienza otra vez el recorrido, pero esta vez hacia la izquierda, un sentido negativo. ¿Y cuál es ese tiempo? Es el tiempo 16 segundos. ¿Por qué? Porque a partir de 16 segundos la velocidad deja de ser positiva y se vuelve negativa, o sea, nuevamente cambia de dirección. Entonces aquí podemos poner que es una velocidad de 16 segundos. Listo, y con esto ya tenemos nuestra gráfica. Ahora pasemos a la parte B del problema, que nos pide hallar la posición, la velocidad y la distancia total para el tiempo igual 12 segundos. Entonces, para comenzar, podemos visualizar nuevamente nuestra gráfica aceleración versus tiempo. Aquí tenemos nuestra gráfica aceleración versus tiempo. Y como podemos observar, el tiempo 12 segundos más o menos debería estar por aquí. Aquí debería estar 12 segundos. Y podemos establecer nuevamente esta condición y decimos que de la curva aceleración versus tiempo se puede observar que la velocidad en el tiempo 12 menos la velocidad en 10 va a ser igual al área bajo la curva. En este caso el área es negativa porque está por debajo de los ejes del xx, que en este caso representa el tiempo. Esta área sería la base, que es de 10 a 12, sería 2 segundos por la altura, que es de 0 a menos 5. En este caso sería 2 segundos por menos 5. De esta manera sabemos que esto va a ser menos 10. La velocidad en 10 la habíamos obtenido que era 30. 30 que se vuelve negativo sería menos 30, pasa positivo, 30 menos 10 sería igual a 20 pies por segundo. Esto va a ser igual a 20 pies por segundo. Muy bien, y ahora tenemos que hallar con esta velocidad la posición. Entonces ahora nos olvidamos del gráfico aceleración versus tiempo y nos pasamos al siguiente gráfico, el cual es velocidad versus tiempo. Entonces el tiempo 12, ¿dónde va a estar? Está entre el intervalo 10 y 16, más o menos por aquí. Este es el intervalo, este es el tiempo 12. Y podemos resolverlo de dos maneras diferentes, ya que podemos tomar el intervalo de 10 a 12 segundos o el intervalo de 12 a 16 segundos. Entonces yo prefiero tomar el intervalo de 10 a 12 segundos y podemos observar que es un trapecio. En donde la base menor va a ser toda esta longitud y este punto para el eje de las y, que sería la velocidad, va a ser igual a la velocidad obtenida anteriormente, que va a ser igual a 20 pies por segundo. Entonces sería base menor, que sería 20, más la base mayor, que en este caso sería 30 segundos, toda esta longitud, sobre 2 multiplicado por la altura, que del intervalo 10 a 12 existen solamente 2 segundos. Más 30, todo esto sobre 2, y todo esto multiplicado por la altura, que son 2 segundos. De esta forma nos quedaría que la posición va a ser igual a 50 pies, pero se pasa a sumar la posición en 10, que era 24 segundos. Y por lo tanto, nos quedaría que la posición en 12 segundos va a ser igual a 74 pies. Y por último, falta hallar el recorrido o la distancia total de la partícula para el tiempo 12 segundos. Entonces, aquí tenemos que observar nuestro gráfico posición versus tiempo. Entonces, el intervalo 12 segundos está, el tiempo 12 segundos está entre el intervalo de 10 a 16. Entonces, partió del origen, tuvo un recorrido hacia la izquierda hasta los 51 pies, hasta el tiempo 5 segundos, para que después volteara hacia la derecha y tuviera un recorrido positivo. Recorrió nuevamente 51 pies más y adicionalmente recorrió 74 pies en el tiempo 12 para llegar hasta el tiempo 12 segundos.
¿Por qué 74 pies? Porque acabamos de hallar que la posición en 12 segundos es igual a 74 pies. Por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser igual a el primer recorrido que hizo hacia la izquierda, que es menos 51. Sin embargo, no nos va a importar la dirección, solamente la magnitud. 51. Más. Nuevamente volvió a recorrer esos 51 pies, pero en sentido contrario. Por lo tanto, sería más otra vez 51. Y finalmente más esos 74 pies que alcanza hasta el tiempo 12 segundos. De esta forma nos quedaría que la distancia total recorrida va a ser igual a 256 pies. Y esa sería la respuesta. Y aquí con esto acabamos el problema 211.61. Y antes de terminar, quisiera hablar acerca del problema 11.62. ¿Cuál es el siguiente problema del 11.61? Pero que para hallarlo requiere los mismos datos ya obtenidos del problema anterior. Entonces, empecemos con el problema 11.62. Nos pide hallar la velocidad máxima que puede alcanzar la partícula. Para hallar la velocidad máxima, obviamente tenemos que irnos a nuestro gráfico a hacer velocidad versus tiempo. En velocidad versus tiempo tenemos que visualizar cuál es la velocidad mayor. Aquí presentamos una velocidad de menos 18, aquí una velocidad de 0, aquí una velocidad de 20 y acá una velocidad de 30. Obviamente la velocidad de 30 va a ser la mayor, por lo tanto la velocidad máxima va a ser la velocidad que tiene en 10 segundos. Entonces podemos decir que la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad en 10 segundos, que es igual a 30 pies por segundo. Listo. Y ahora vamos a la parte B, que nos pide hallar el valor máximo para la posición. Entonces tenemos que visualizar nuestra gráfica posición versus tiempo. Y aquí tenemos menos 51 pies. Y acá presentamos otro valor máximo. Habría que hallar este valor máximo y compararlo con el de menos 51 para saber cuál es la posición máxima que pudo haber alcanzado la partícula. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Fácil. Utilizamos nuevamente nuestra gráfica de velocidad-tiempo. Tenemos aquí al tiempo 16 segundos y lo podemos hallar de esta manera, a través de un área. En este caso del tiempo 10 al tiempo 16, todo este triángulo. ¿Sí? Entonces podemos decir que la posición en 16 menos la posición en 10 segundos va a ser igual a el área bajo la curva, que en este caso sería del intervalo 10 a 16 existe 6 segundos, multiplicado por la altura, que en este caso sería 30 pies por segundo, y todo esto dividido entre 2. La posición en 10 sabemos que es de 24 pies, y pasando esto a sumar nos quedaría que realmente la posición en 16 es igual a 114 pies. Y oh sorpresa, 114 en nuestro gráfico resulta ser mayor que menos 51, perdón. Entonces, por lo tanto, establecemos que esta sería nuestra posición máxima. Por lo tanto, finalmente, la posición máxima que pudo haber alcanzado la partícula es 114 pies en la dirección positiva. Muy bien, y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.